Hola, continuamos entonces con el curso de aplicaciones econométricas al turismo 2. En esta oportunidad vamos a hacer una introducción a Python debido a que a lo largo de las aplicaciones que vamos a hacer en el curso, el software escogido para realizar los casos seleccionados va a ser en esta plataforma. Esto se conoce como un IDE. Un IDE es el ambiente de desarrollo. Bueno, entonces este video pretende ser una parte introductoria a todo lo que significa Python. En realidad Python es un mundo, un universo. Para quienes quieran explorarlo, pues se van a dar cuenta que pueden desarrollar muchas cosas, no solamente cosas en relación al curso, sino todo tipo de desarrollos, tanto en estadística como en otras aplicaciones. Bueno, eh, hemos seleccionado Python como herramienta para el curso debido a su popularidad. Python es una herramienta que fue creada en los años 80 y desde allí ha comenzado a tener fuerza y hoy en día es una de las herramientas de programación más ampliamente utilizadas. Eh, una de las razones por las cuales se escoge Python es porque es amigable entre el usuario y el computador, sin recurrir a muchas, digamos, herramientas computacionales o de programación, como si lo exigiría, por ejemplo, C++ o Java. Sí es verdad que se necesita tener unos conocimientos propios de Python, algunas herramientas básicas de programación iniciales, pero la idea de este curso no es tanto en términos de programación, sino tener el contexto de claro, la idea general de cómo se maneja Python. Eh, las aplicaciones, pues nosotros lo vamos a estar enfocándolo particularmente a aplicaciones de turismo. Sin embargo, esto de Python se puede llevar a otro tipo de áreas, en estadística, en mercadeo, en economía, etcétera. De hecho, las aplicaciones en Python pues van eh, mucho más allá de esto. Aquí solamente hay algunos ejemplos. Yo sé que algunos de estos logos son conocidos por ustedes y cada una de estas empresas ha utilizado en el desarrollo de sus, de sus empresas lenguaje de programación en Python. O sea, es muy ampliamente utilizado en, en las diferentes aplicaciones. Bueno, como les decía, este video no pretende ser exhaustivo en Python, en el desarrollo de Python y en programación. Solamente pretende ser introductorio, pretende que los estudiantes se familiaricen con el lenguaje y el entorno de Python para hacer las aplicaciones después en cada uno de los casos que vamos a estudiar más adelante. Ahora, una de las cosas que primero tienen que saber es cómo instalar Python. Python es un lenguaje de programación libre, de libre, de libre distribución. Eh, Python, al igual que otros lenguajes como R, por ejemplo, tienen muchas ventajas. Una de ellas es eso, que es gratuito, ¿sí? Y una de las maneras más fáciles de instalar por primera vez Python, sobre todo para las personas que no están acostumbradas al uso de software, es a través de una aplicación o un repositorio que se llama Anaconda. En Anaconda ustedes encontrarán eh, ese repositorio donde pueden instalar Python. Basta con que ustedes se dirijan a la página de Anaconda, simplemente ponen acá Anaconda, se metan a su página principal y desde allí sigan todas las instrucciones, busquen acá, aquí van a bajan Anaconda, lo instalan,
Una vez que lo tengan instalado, eh, les va a aparecer algunos, como yo les decía, IDE, que significa ambientes de desarrollo. Es como la interfaz sobre la cual ustedes van a trabajar Anaconda. Yo les recomiendo dos. La primera es esta sobre la cual estoy yo trabajando, Jupyter. Eh, y la otra es Spider. Spider es otro IDE sobre los cuales ustedes pueden desarrollar Python. Existe otra también altamente utilizada que la desarrolló Google, y ustedes simplemente van a meter aquí Google Colab y lo van a abrir y van a trabajar en línea. Aquí lo importante es simplemente saber que para utilizar esta aplicación en línea deben tener una cuenta Gmail abierta para que todo funcione. Pero desde aquí lo pueden ir desarrollando también todo lo que vamos a aprender y lo que vamos a ver el día de hoy. Yo voy a trabajar desde Google, desde Jupyter, la aplicación del día de hoy. Bueno, una de las primeras cosas que hay que familiarizarse con Python es entender que es una colección. Una colección es el agrupar objetos o variables con un mismo nombre en un contexto de Python. En estas colecciones existen varias y vamos a ver las más importantes. La primera colección es lo que se conoce en Python, en el lenguaje Python, como listas. Repito, las colecciones es un agrupamiento de varios objetos o variables con un mismo nombre. Entonces, un ejemplo típico es este que yo tengo acá. Es que supongamos que yo quiero armar un conjunto de nombres de animales. Entonces, en Python, ¿cómo funcionaría esto? Una lista se crea, primero ustedes le van a asignar un nombre cualquiera. Aquí, por ejemplo, yo le voy a poner mascotas a mi lista, pero ustedes le pueden seleccionar el nombre que quieran. Van a poner un igual y van a abrir y cerrar corchetes, ¿sí? Si ustedes abren o cierran corchetes, ahí ya Python va a entender que usted está creando una lista. Ya vamos a ver las características de que tiene una lista, pero digamos que dentro de ese corchete vamos a poner cada uno de los elementos de esta lista. Entonces suponga que yo quiero poner 3 tipos de nombres de mascotas: perro, gato y perico. En Python voy a separar dentro de la lista, o sea, dentro de este corchetes, los elementos por una coma. Cada vez que pongo una coma significará para Python que he creado un elemento adicional, ¿sí? Entonces, por ejemplo, voy a meter perro, le pongo coma, después ingreso gato, después ingreso perico. Ahora, otra cosa importante. Cuando ustedes quieren ingresar algo en la lista, pueden ustedes ingresar lo que quieran. Cuando digo lo que quieran, ustedes pueden ingresar información numérica, no numérica, caracteres, etcétera. Lo que ustedes quieran lo pueden ingresar. Él va a ser capaz de identificar de qué se trata de esto. En este caso, por ejemplo, tengo aquí lo que se conoce como cadenas de texto, ¿sí? Letras, simplemente letras. Pero para que Python entienda que estos son cadenas de texto, lo pone entre comillas. En este caso, por ejemplo, perro. Si ustedes se dan cuenta, está entre comillas, o este simbolito, este apóstrofe, ¿sí? Es lo mismo, pero pueden poner comillas sin ningún problema. Y como es una cadena de texto, lo voy a poner entre comillas el primer elemento de esta lista, que es perro. Asimismo haría con el segundo, etcétera, etcétera. Entonces, esta es la manera de crear una lista. En resumen, una lista se crea asignándole un nombre primero y creando y cerrando corchetes, y dentro de ellos separando los elementos por una coma. Una vez que yo lo cree, yo puedo hacer varias cosas con una lista. Ustedes se van a dar cuenta de la importancia de una lista, porque una lista tiene las características de una lista, es que es mutable. ¿Qué significa que es mutable?
que una vez creada usted puede hacer modificaciones sobre esa lista, ¿sí? La puede manipular de tal manera que usted puede utilizarla para hacer todo tipo de operaciones en Python. Entonces le voy a decir a Python, después aquí esta simbología, es que vamos a ver una primera cosa que se llama funciones. Una primera función es una función, es un código el cual realiza una tarea particular. Por ejemplo, la primera función es print, que simplemente en esa función le imprime en pantalla lo que yo les señale. En este caso le voy a decir mascotas. Como ustedes notarán acá, todas las funciones, aquí simplemente le pongo el nombre de la función, en este caso print, abro y cierro paréntesis y le pongo lo que quiero imprimir dentro del paréntesis. En este caso voy a poner mascotas, pero quiero que noten una cosa. Yo les dije arriba que las cadenas de texto se tienen que poner entre comillas, pero miren que mascotas ya no es particularmente una cadena de texto, sino es una lista, ¿sí? Es una lista y por lo tanto no hay necesidad de ponerle comillas. Simplemente ya fue algo que yo creé, le pongo ese nombre y él me imprimirá la lista, aparecerán esos elementos que tiene la lista. O también otra cosa diferente es que usted podría imprimir ahora sí, por ejemplo, algo diferente. Hola, no es una lista, ahora sí es una cadena de texto, lo voy a poner entre comillas y lo imprimirá. Ahora, otra función, miren que aparece type, ¿sí? Es otra función que también se pone el nombre, se abre paréntesis y se pone un argumento adentro, que en este caso es mascotas, que viene siendo la lista. En este caso, ¿qué es lo que hace type? Type lo que hace es decirme qué tipo de cosa es la cosa llamada mascotas. Pues en este caso nos tendría que decir que es una lista. Miren que si yo ejecuto esto, aquí en Jupyter y en general en todos los IDE, se puede correr aquí con run. Si ustedes se paran acá en esta celda, esto que está aquí es una celda, lo que se conoce como una celda aquí en Jupyter. Ustedes se pueden parar acá y correrlo. Otra forma, simplemente pararse ahí y control enter y ya ejecutará. Entonces miren que es precisamente lo que hizo. Miren que ustedes que creé la lista, leí la orden de que me imprimiera que era mascotas, él lo imprime, es una lista con los 3 elementos que dijimos. Después le dije que me imprimiera simplemente hola, acá me lo imprimió. Y finalmente la siguiente instrucción fue que me dijera qué tipo de elemento o de elemento es mascota. En este caso ya no sabemos qué es una lista. Bueno, esa es la primera cosa que vemos ahora. Ahora, pero no solamente podemos hacer eso con las listas, sino que podemos hacer muchas cosas. Entonces vamos a ver en las siguientes líneas qué podemos hacer con las listas. Entonces, las listas tienen la particularidad de que yo puedo seleccionar para modificarlas o para hacer algo con ello, puedo seleccionar algún elemento dentro de la lista, es decir, crear una lista y una vez que esté creada, meterme dentro de ella para hacer algún tipo de modificación o selección. Por ejemplo, vamos primero a seleccionar dentro de esta lista algún elemento. Solamente seleccionar, no vamos a modificar todavía nada, solamente seleccionar un elemento. ¿Cómo se hace eso? Entonces le damos el nombre de la lista, en este caso nosotros la llamamos mascotas, ¿sí? Y miren ustedes que lo que voy a hacer es abrir y cerrar corchetes nuevamente, al igual que cuando la creé, pero en lugar de ponerle un igual, más entre comillas lo voy a multiplicar por mascotas. No multiplicar, sino que miren que no hay espacios, no hay un igual, simplemente estoy poniendo el nombre de mascotas y abriendo y cerrando corchetes. Ahora, ¿para qué voy a hacer eso? Cuando eso lo hago es que le estoy diciendo a Python que me seleccione el elemento mascotas o el objeto llamado mascotas y que dentro de eso necesito seleccionar uno de esos elementos. En este caso le voy a poner un número que significa la posición del elemento. En Python los elementos, las posiciones de los objetos que estamos analizando se cuentan desde el 0. Python va a comenzar desde el 0, 0, 1, 2, 3, lo que sea. Entonces, si ustedes se dan cuenta, mascota tiene 3 elementos, siendo perro el elemento 0 o la posición 0, gato
el elemento o la posición 1 y finalmente perico la posición 3. Entonces, si yo le digo mascotas, abro y cierro corchetes, lo que le estoy diciendo a Python es que voy a seleccionar un elemento y en este caso es el de la posición 2. ¿Cómo vendría eso? Entonces, perro 0, 1, 2 me tendría que dar perico. Estoy seleccionando el elemento perico. Si yo le doy acá, me va a salir precisamente ese nombre. Pero yo no únicamente puedo seleccionar elementos en orden de izquierda a derecha, sino también puedo hacerlo al revés. ¿Qué pasaría si yo quiero seleccionar los elementos, algún elemento comenzando no por la izquierda, o sea, de perro hacia adelante, sino al revés, de perico hacia atrás? Entonces una forma de hacerlo es con un elemento poniendo los números en negativo. Cuando esto lo estoy haciendo, lo que voy a hacer es una selección, pero comenzando el último elemento. En este caso, sabemos que el último elemento está en la posición 2. Si le pongo un menos, significará que voy a elegir a ese elemento, ¿sí? Miren ustedes que aquí en este caso, gato. ¿Por qué gato? Porque aquí tendríamos, en este caso, el elemento arrancaría de -1, -2 y así sucesivamente, ¿sí? Por ejemplo, si le pongo aquí 3, me daría perro, que es la última posición, ¿sí? Para seleccionar perico le tendría que dar la posición 1. En este caso, si arrancaría desde la posición 1 si comienzo de derecha a izquierda. Bueno, como les decía, las listas son mutables, es decir, se pueden modificar. Miren ustedes que voy a hacer lo siguiente. Voy a tomar mascotas y le voy a decir que se pare en la posición -1, es decir, en perico, ya lo vimos hace un segundo acá. Y quiero cambiar ese nombre perico por otro nombre diferente. ¿Cómo lo hago? Pues una vez que le defino acá la posición que quiero cambiar o tomar, si le doy un igual, ahí ya estoy diciendo que voy a hacer una modificación a mascotas en esta posición, ¿sí? Y que en lugar de que exista perico, aparezca paloma, ¿sí? Voy a decir que me cambie perico por paloma. Si yo imprimo el resultado final, lo que debería pasar es que ya no debería aparecer el elemento perico, sino el elemento paloma. Vamos a hacerlo y miren ustedes que efectivamente es así. Aquí aparece, en lugar de perico, aparece la palabra paloma. Ahora, yo también puedo hacer combinaciones de cosas en las listas. Ustedes en una lista pueden meter lo que ustedes quieran. Por ejemplo, voy a llamar a otra lista para hacerlo, digamos, creativamente. Supongamos que yo creo la lista llamada lista. La combinación de números negativos, positivos, pero además le va a meter algo de texto, ¿sí? Eso no es frecuente en los análisis que nosotros vamos a hacer, pero aquí como ejemplo lo voy a hacer. Entonces tengo esta lista, la creo y la imprimo. Miren que aquí la imprimo y me sale este resultado. Ahora, yo podría no solamente elegir un elemento uno por uno, sino escoger rangos de elementos. Entonces, por ejemplo, si yo le pongo aquí lista, es decir, voy a coger esta lista, abro y cierro corchetes, entonces lo que voy a hacer es seleccionar un elemento o varios elementos de la lista y le voy a decir que arranque de la posición -2, ¿sí? Entonces, si este es el 1, este sería el -2, ¿cierto? Y si le pongo 2 puntos, significa que de ahí para allá voy a coger todo lo que esté de ahí en adelante. Entonces, si yo ejecuto esto, miren que yo tendría entonces el elemento 2 y el elemento 3, ¿sí? Porque le dije que arrancara de acá y que siguiera hasta el final de la lista. Esta es la forma de seleccionar esto. Ahora, si yo cogiera la lista y le dijera el elemento 1 al elemento 6, miren que estoy siendo específico. Miren que aquí le dije que hasta que termine la lista, ¿sí? En cambio aquí lo que le estoy diciendo es que arranque de la posición 6, perdón, de la posición 1 y termine en la posición 6. Entonces cuando lo haga, miren que si ustedes volvemos acá a la lista, la posición 1 no es esta porque está en la posición 0, arrancaría de este -2, ¿sí? Que es este número que está acá, este número, perdón, que está acá, y como le estoy diciendo 2 puntos, va hasta el rango, hasta la posición 6. Entonces él va a comenzar a contar, entonces sería
1, 2, 3, 4, 5, 6, pero no toma la posición. Python, a pesar de que le estamos diciendo que vaya hasta la posición 6, él la va a contar, pero no la incluye. Entonces miren que acá va a incluir hasta el 2, que es efectivamente lo que tenemos, ¿sí? Esta forma es una manera de seleccionar rangos dentro de una lista. Otra forma es si nosotros quisiéramos la lista, recuerden que si ustedes ponen dos puntos vamos a elegir un rango, y si yo no le pongo nada, solamente le pongo, él va a elegir tanto a la izquierda como a la derecha los elementos que siguen. Entonces, por ejemplo, acá, pues en este caso sería toda la lista. Ahora miren que voy a hacer lo siguiente. Voy a crear una lista que la voy a crear a partir de nombres de helados, ¿sí? Entonces voy a crear una lista que la voy a llamar helados y que va a tener 3 tipos o 4 tipos de sabores: chocolate, fresa, piña y vainilla. Entonces la creo y le hago una impresión para ver cómo queda. Efectivamente aquí ya me creó la lista, ¿sí? Y una vez que la crea, pueden pasar varias cosas que me gustaría hacer con esa lista. Una de esas listas es que una vez que ya la tengo creada, me gustaría a veces agregar cosas. Entonces, por ejemplo, supongamos que a esa lista que ya tiene fresa le quiero agregar otra fresa, pero al final de la lista, al final, ¿sí? ¿Cómo se hace esto? Hay una función que se llama append, que lo que hace es agregar cosas al final de colecciones, en este caso de una lista, pero repito, insisto, al final de la lista. Otra cosa que debo mencionar es que la forma de hacerlo tiene esta notación en Python. Voy a ponerle el nombre del objeto que estoy analizando. En este caso es una lista llamada helados. Cuando uno le pone un punto es que le voy a hacer una aplicación o una concatenación de una función, ¿sí? Entonces le estoy diciendo que coja helados y le aplique la función append, ¿sí? Entonces esta función append, pues como todas las funciones, abre y cierra corchetes. Y lo que voy a hacer es agregar un argumento. El argumento que me pide append es la cosa que yo quiero agregar, ¿sí? En este caso quiero agregar una cadena de texto, y en este caso es fresa, un nombre, fresa. Recuerden que las cadenas de texto se ponen entre comillas, la pongo entre comillas y ya está agregada. Le voy a poner imprimir, que me imprima nuevamente el lado, a ver cómo quedó. Miren que por ahora, al final, el último elemento es vainilla, pero cuando yo haga esto va a quedar una fresa hacia el final. Entonces ya está acá hecho. Mire que efectivamente he agregado fresa. Ahora, si quiero hacer esto mismo, pero en lugar de crear un elemento, yo también podría incluir varios elementos. ¿Cómo lo voy a hacer? Entonces, en este caso voy a tomar nuevamente helados, que es mi lista, ¿sí? Le voy a aplicar una función nueva que se llama extend. Y lo que hace extend es algo parecido a lo que hace append, que es agregar cosas hacia el final de la lista, pero en este caso extend me permite agregar varios elementos. Entonces, como voy a agregar varios elementos, se lo voy a agregar como una lista. Mire que esta parte de acá, lo que le estoy entregando a la función extend es en sí mismo una lista. Esa lista, recuerden que se abre y se cierra con corchetes, tiene maracuyá, guanábana, y guayaba, perdón, y guanábana hacia el final. Entonces voy a agregar varios elementos a esta lista, los voy a imprimir a ver cómo quedan. Entonces miren que ya tengo una lista sobre la cual ya he agregado esos elementos. Hay otra función que es esta insert, ¿sí? Que me permite agregar cosas también, pero en una posición particular. Entonces, ¿cómo se hace eso? Tomo helados, nuestra lista, le aplico la función insert y ella me pide dos argumentos. El primer argumento es el número o la posición en la cual yo quiero agregar el elemento que quiero introducir, ¿sí? En este caso le voy a decir que la posición 3, recuerden que Python cuenta desde 0. En este caso, si estuviéramos en otro lenguaje de programación, ese sería el cuarto, pero aquí el cuarto sería el tercero, porque comienza de 0.
Y lo segundo que me pide es lo que quiero agregar. En este caso quiero, en la posición 3, quiero agregar una guayaba. ¿Sí? Si yo inserto esto, ustedes se van a dar cuenta que acá tengo el 0, 1, 2 y acá está la 3, que es efectivamente lo que acabo de agregar. Ahora, para ciertos casos, cuando uno va a hacer sobre todo programación en Python, y ahorita vamos a ver un poquito de eso, es utilizar funciones como len. ¿Qué hace len? Simplemente me hace un conteo de los elementos que están contenidos en un objeto, en este caso una lista llamada helados. Entonces yo le pongo len, es una función que al ingresarle el nombre del objeto, en este caso helados, me devuelve un número que contiene los elementos, cuenta los elementos que tiene esa lista. Entonces, por ejemplo, acá tengo chocolates 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 es guayaba. Entonces hay 9 elementos dentro de esa lista. Ahora, en muchas ocasiones yo no solamente quiero ingresar cosas, sino eliminar elementos dentro de una lista. Entonces, ¿cómo hago eso? Voy a utilizar la función remove y lo que hago es tomar el objeto que estoy analizando, aplicar la función remove y entre los paréntesis agrego la cosa que yo quiero borrar. ¿Sí? Aquí hay que tener una salvedad. Miren que voy a eliminar dentro de mi lista que luce así por ahora. Quiero eliminar guayaba, pero quiero que se den cuenta que guayaba aparece en esta posición y más adelante aparece en otra posición diferente. Entonces yo le voy a decir que me remueva o que me elimine guayaba de esta lista de helados. Sin embargo, como aparecen dos, él va a eliminar la primera que se encuentre. ¿Sí? No va a eliminar ambas, sino la primera que se encuentre. Entonces viene que él, cuando entra acá y va y busca guayaba y la encuentra esta será la que elimine, la siguiente la deja quieta. ¿Sí? Entonces, bueno, acá si lo corremos, miren que efectivamente ya no aparece en la posición 3 o 4, ya no aparece guayaba, solamente aparece la de al final. ¿Sí? Esa sí estará metida ahí. A veces ni siquiera nos interesa eso, sino solamente sin importar el nombre particular, queremos eliminar elementos. Entonces hay una función que es pop, ¿sí? Lo que hace pop como función es eliminar elementos, pero no necesitamos decirle nada, sino que él automáticamente va a eliminar el último elemento que aparece en la lista. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo le digo helados, que en nuestra lista le aplico la función pop y no le digo nada, mire que dejo la función libre, ¿cierto? No necesita ningún argumento. Entonces lo que va a hacer es entrar en la lista y tomar el último elemento, en este caso guayaba, y lo va a eliminar. Si yo le imprimo esto, miren que acá ya guanábana ya no está. Solamente aparece el antepenúltimo elemento. Otra cosa útil que podemos hacer con las listas es, por ejemplo, hacer conteos. Por ejemplo, quiero que se den cuenta que acá aparecen 2 fresas. Quisiera yo saber cuántas fresas. A veces aquí parece trivial porque solamente tenemos pocos elementos, pero en una lista grande, enorme, a veces me gustaría contar cuántos de esos elementos aparecen y que me hiciera ese conteo. Eso lo vamos a hacer a través de la función count. La función count lo que hace es entrar en una lista, en este caso en una lista, y contar cuántos elementos aparecen con las palabras fresa. Si yo lo ejecuto, efectivamente me aparecen que existen 2 elementos, como ustedes pueden ver. Existen otros tipos de colecciones, sin embargo no voy a profundizar mucho en ellas, solamente las voy a mencionar. Existen unas colecciones que se llaman tuplas, que se construyen de manera diferente y que en este caso no son mutables. Otras, por ejemplo, existen colecciones llamadas conjuntos que sirven para hacer operaciones matemáticas. Pero hay una que sí es importante describirla acá y es una colección que se llama diccionario. En este caso el diccionario también es una colección de objetos que vamos a construir a partir de etiquetas y números. Me explico.
Supongamos que creamos un nuevo conjunto llamado Obama. Le pongo igual y miren lo que voy a hacer. En lugar de poner corchetes voy a poner llaves, que lo que le estoy diciendo a Python acá es que voy a crear un diccionario. La particularidad que tiene el diccionario es que también tiene elementos. Miren ustedes que cada vez que pongo una coma estoy creando un elemento, pero a este elemento lo voy a acompañar con un alias o una etiqueta. Entonces, ¿cómo es la manera de construir esto? Existen otro tipo de colecciones sobre las cuales no voy a profundizar mucho, solamente las voy a nombrar, y son las siguientes. Existen tuplas, que es otro tipo de colecciones que en este caso no son mutables y se construyen de manera diferente. Otra muy común es la colección llamada conjuntos, que sirven para hacer operaciones matemáticas, y una que se conoce como diccionario. En esta sí quiero señalarla en la forma como se construye. Entonces supongamos que quiero construir un diccionario y lo voy a llamar Obama. La forma de crearlo es que en lugar de poner corchetes voy a poner llaves. Miren, pongo llaves y de ahí en adelante comienzo a poner elementos. Recuerden ustedes que los elementos dentro de una colección se separan por una coma. O sea que cada una de estos conjunto de cosas separadas por una coma es un elemento. Entonces, por ejemplo, este primer elemento, nacionalidad estadounidense, es un elemento. Presidente cuarto de Estados Unidos es otro elemento, y así sucesivamente. ¿Qué tiene de particularidad un diccionario? Que no solamente pone el elemento. En este caso, miren ustedes que el elemento es estadounidense, ese es el elemento, ¿sí? Y antes de eso le voy a poner una etiqueta, ¿sí? Miren que entonces le voy a poner nacionalidad, dos puntos, lo cual significará que lo que viene de ahí en adelante es el elemento, pero a ese elemento lo voy a etiquetar con el nombre nacionalidad. Lo mismo voy a hacer con el siguiente elemento. Le voy a poner presidente, que es la etiqueta de este elemento. Este es un elemento, una cadena de texto, y así sucesivamente. Mire que en el último el elemento es un número real que es 50 y la etiqueta es edad, ¿sí? Entonces, si yo imprimo esto, miren que acá el diccionario tiene este comportamiento. Una de las características de los diccionarios es que también se les puede hacer operaciones, o sea, es mutable, se pueden modificar, etcétera, etcétera. Esto es muy útil para hacer filtraciones, operaciones con bases de datos. Más adelante lo vamos a ver en contexto. Ahora, tipos de datos que yo puedo manipular con Python. En Python existen varios tipos de datos que puedo manipular. Entonces, déjenme poner esto como un diccionario. Vamos a crear un diccionario llamado elementos, ¿sí? Lo creo. Así mismo tuvimos que se crean con llaves, y dentro de las llaves voy a poner los elementos separados por una coma, y en cada elemento tiene una tupla que es la etiqueta, dos puntos y el elemento. Entonces, por ejemplo, aquí el primer elemento es este 10, ese es el elemento número 1, pero lo voy a etiquetar con estudiantes. En el segundo, miren que tengo 3,14, le pongo pi, etcétera, etcétera. Quiero que noten que aquí en realidad voy a poner varias cosas, pero quiero que en particular se den cuenta de una cosa. Si ustedes miran el comportamiento de los elementos que acabo de introducir, son diferentes en el siguiente sentido. El primero es un número entero, ¿sí? Es un entero. El segundo, si ustedes se dan cuenta, es un número pero en decimales, o lo que se conoce técnicamente como un flow, ¿sí? El tercero, a pesar de que es un número, miren ustedes que es un número, en realidad es una cadena de texto porque lo puse entre comillas. No importa si es un número, si lo pongo entre comillas, Python siempre lo va a entender como una cadena de texto.
Y el último elemento se conoce como un booleano. Más adelante vamos a ver para qué sirven los booleanos, pero la forma de decirlo acá es a través de la palabra clave true o false, es la forma de poner un booleano. Entonces, una vez que yo creo esta lista, yo le puedo preguntar a Python qué tipo es. Entonces, primer elemento, el de estudiantes, me va a decir que es un entero. En inglés, pues aparece de esta manera. El segundo me va a decir que es un flow, entonces aparece la palabra clave flow. El tercero sabemos que es un string por su contracción str. Y el último es un elemento, un booleano, entonces acá aparece la palabra clave bool. Ahora, en Python es común hacer operaciones matemáticas y para ello es necesario a veces ingresar o definir cierto tipo de variables. Entonces, una manera de hacerlo es, por ejemplo, usted puede crear la variable a y asignarle un número, bien sea un entero, una cadena de texto, un float, lo que sea, ¿sí? Entonces la manera de hacerlo es sencilla, es por ejemplo a igual a 1, a igual a 2, etc. Otra manera más compacta es que usted puede simultáneamente crear cosas de esta manera. Entonces miren que si yo pongo A, B, C, en realidad lo que voy a hacer es crear tres cosas diferentes con tres valores diferentes. Menos 1, menos 2, igual a 6. Entonces esto es como si yo dijera, es lo mismo que si yo hiciera esto. A igual a menos 1, después dijera B igual a 2 y último C igual a 6. Yo lo podría crear así, pero para evitarme esta abreviar las cosas simplemente puedo agregarlo así, ¿sí? Lo puedo agregar de esta manera y si usted lo ejecuta pues ya tengo elementos A, B, C creados. Y después hacer operaciones. Una operación sencilla, por ejemplo, es que me sume A, B y C y que me dé el valor de D. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ese valor es 7. Puedo hacer operaciones entre números o cadenas de texto. En el caso de cadenas de texto, miren esta operación, como está entre comillas, eso son cadenas de texto, es un número, pero en cadena de texto, y 12 también es un número en cadena de texto. Si yo sumo esas dos cadenas de texto, lo que hace Python es concatenar. En este caso, lo ejecuto y miren lo que hace es concatenar esta cadena de texto 1012, es lo que aparecerá. Yo puedo forzar a Python a convertir algo o a enteros o a flow o a cadenas de texto. Por ejemplo, si utilizo la palabra clave in, que es entero, estoy diciéndole a Python que lo estoy obligando a convertir esta cadena de texto 10 en número entero. Lo mismo con el 12 que está acá. Entonces, miren que si hago esta operación, ahora sí me da la operación numérica 10 más 12 porque está forzado a convertirse en enteros. Lo mismo puedo hacer con el flow. Lo estoy diciendo que me convierta esta cadena de texto 10 y esta cadena de texto 12 en un flow, o sea que me lo harán decimales. Acá sería 22,2. O miren que acá en este caso es forzar a un número, acá ya no está entre comillas, esto es un número, forzarlo a convertir en un string, o sea, en una cadena de texto. Y lo que hará es concatenar nuevamente. Ustedes pueden hacer operaciones aritméticas, las que ustedes conocen en Python de manera sencilla. Por ejemplo, pueden decir 2 más 2, pues, hacer una resta, hacer una multiplicación. Aquí la multiplicación se da con el asterisco, lo normal como en todo lenguaje de programación. La división de esta manera. Y si ustedes en lugar de ponerle doble slash a esta división, lo que hará la división, pero solamente le entregará la parte entera. Entonces la parte entre 20,3 es un flow, pero solamente nos entregará la parte entera. Y el exponente en Python es con doble asterisco. Entonces si ustedes escriben 2 doble asterisco 3, lo que estamos haciendo es coger 2 elevado a la 3. Y esto nos dará el resultado. Voy a saltarme esto. Yo también puedo hacer comparación de valores y aquí es donde entra el tema de los booleanos. Supongamos que yo creo dos variables, C y D, y les asigno los valores a C3
y AD 4. Y a partir de eso voy a hacer algunas comparaciones entre los valores. Yo puedo, por ejemplo, averiguar si C es igual a D. La manera de hacerlo en operaciones lógicas es a través de un doble igual. Entonces, cuando yo le pongo un doble igual, lo que le estoy preguntando a Python es que me digan si C es igual a D, verdadero o falso. El resultado de eso es un booleano que me tiene que decir si eso es verdad o es falso. Entonces, en este caso, pues es falso, claramente, ¿sí? Puedo hacer la pregunta a Python de si C es diferente de D, ¿sí? Y la forma de expresarlo es con este signo de admiración igual. Significa simplemente que estoy diciendo a Python que me compare C y me diga si es diferente a D. En este caso es verdadero y él me regresará como respuesta un booleano, en este caso true. También puedo hacer mayor o menor que, o mayor igual o menor igual. Acá están las operaciones correspondientes de cada una de esas. Entonces, si ejecuto esto, me da esta error. Ahora, yo puedo hacer operaciones lógicas para no solamente una sentencia, sino varias sentencias de manera simultánea. Entonces, por ejemplo, yo puedo decirle a Python que me diga si 3 es mayor que 1 y al mismo tiempo, en operaciones de conjuntos, si 2 es menor que 5. ¿Sí? Entonces, si le digo y, significa que simultáneamente esas dos frases tienen que ser de manera simultánea, insisto, verdad. En este caso, si yo ejecuto esto, me va a dar verdadero porque simultáneamente 3 es mayor que 1 y al mismo tiempo 2 sí es menor que 5. Si yo utilizo OR, la palabra clave OR, basta con que alguna de las dos se cumpla para que esto sea verdadero. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, miren ustedes que si yo pongo 3 mayor que 1, que es verdadera, y 2 mayor que 5, eso ya es falso, igual me va a dar verdadero porque basta con que alguna de las dos sea verdadera, porque estoy utilizando la palabra clave OR para que sea cierta. Listo, ahí está. Una negación contraria, ¿sí? Se utiliza de esta manera con la palabra clave no. ¿Sí? Entonces, miren que si yo pongo 10 menor que 3, ¿sí? En términos generales esto debería ser falso, perdón. Pero aquí, como le estoy agregando la palabra no, lo que estoy preguntando es lo contrario de esa afirmación, luego me dará verdadero. Para muchas cosas que vamos a realizar en Python, necesitamos hacer, digamos, algunos bucles, lo que se conoce como iteraciones, que nos permitan ejecutar ciertas instrucciones, que las evalúe y me diga si yo puedo cumplir con esas instrucciones de acuerdo a unas condiciones. Esto es lo que se conoce como controles de ejecución. Los controles de ejecución existen varios, quiero tratar solamente algunos, los más conocidos. El primero es el condicional if, y ese condicional if sirve para evaluar si una afirmación que le voy a hacer, le voy a decir a Python, una instrucción que le voy a dar, es verdadera o falsa. Dependiendo de esa respuesta, le voy a decir que me haga una tarea, ¿sí? Entonces, veámoslo en un ejemplo. Supongamos que yo creo una colección llamada T, ¿sí? En este caso, simplemente es una cadena de texto. Les explico un poco esta línea. Input es una función que le permite a Python preguntarle al usuario que ingrese un argumento, ¿sí? Dependiendo de lo que ustedes pongan dentro. Entonces, este input lo que me está diciendo es que para poder ejecutar esta función, ¿sí? Esta función, necesito que el usuario ingrese algo. Yo aquí, entre comillas, le voy a decir exactamente qué es lo que tiene que ingresar. ¿Sí? Miren que todo esto está entre comillas. Ese será el mensaje que va a salir en pantalla impreso. Entonces le voy a decir al usuario que ingrese un número menor a 25. Y el usuario efectivamente me lo tiene que ingresar. Miren que aquí tengo encadenado varias funciones. Una vez que el usuario me ingresó el número, ¿sí? Supongamos 10, ¿sí? Yo ya tengo ese numerito para ejecutar la siguiente función, que es in. Lo que hará es forzar a ese número a convertirse en un entero. Ya lo han visto. Entonces, con eso, ese número me lo guarda en T
y por lo tanto, si por ejemplo si le ingreso 10, pues te valdrá 10. Bueno, ahora, ya teniendo eso, ahora sí viene el condicional if. ¿Y para qué sirve? Entonces le voy a dar una afirmación. La afirmación es esta. Vamos a decirle que si t llega a ser menor o igual a 12, menor, entonces él va primero a evaluar si esa afirmación es cierta o no, ¿sí? Y si llega a ser cierta, en el if siempre se ejecutaba bajo la afirmación cierta. Entonces si llega a ser cierta, entonces la tarea es la siguiente. Simplemente es una tarea sencillita, pero ustedes pueden poner la tarea que quieran, que me imprima este mensajito, es de mañana. En caso contrario, si esta afirmación es falsa, ¿sí? Le voy a poner esta palabra clave else, que es lo que va a hacer si la anterior no, la afirmación llega a ser falsa. Entonces, en el caso en que sea falsa, le voy a decir que me imprima este otro mensaje, ¿sí? Entonces, repito. If, primero la palabra clave que realiza una evaluación de una afirmación. En este caso, la afirmación es que si t llega a ser menor que 12, entonces haga lo siguiente. Entonces, en este caso, imprima es de mañana. Y en caso contrario, else imprima el otro mensaje que es de tarde, ¿sí? Unas cosas aquí importantes que decir. Miren ustedes que las palabras claves siempre aparecen indentadas. Ya les explico qué es esto, la tarea que quiere hacer. Indentado significa que tiene que haber unos espacios, ¿sí? Cuando ustedes, por ejemplo, aquí crean esto, le dan enter, él automáticamente indenta esto. O sea, si ustedes corrieran esto hasta aquí, hacia acá, saldría un error porque no está indentado. Tiene que haber un espacio, entonces tendrían que darle tab para que corra. Eso es simplemente una lógica para saber cuál es la jerarquía en las instrucciones. Entonces, este i está dominando a toda esta instrucción y jerárquicamente esta es la instrucción que está dentro de este if. Lo mismo para la siguiente instrucción, else, que sería para el caso en que esa afirmación no fuera verdadera. La jerarquía es que haga esta operación. Entonces miren que si yo ejecuto esto, me va a pedir un número. Entonces, por ejemplo, para que fuera verdadero, démosle el número 5, le doy enter y como aquí ya cuando le ingreso 5, él toma este número acá con el input, lo convierte en un entero. En este caso no hay necesidad porque ya está en número entero y lo guarda en t. Cuando ya está guardado t, viene acá, dice, bueno, voy a evaluar, t es menor a 12, es verdadero, esa afirmación es verdadera, entonces él va a imprimir este mensaje y olvida el otro, entonces es de mañana. Pero miren ustedes que si yo le ingreso un número más grande, digamos 14, ¿sí? Esa afirmación ya no es cierta, ¿sí? Cuando venga aquí esta afirmación ya no es cierta, entonces no imprime esto y sigue adelante y con esta instrucción hace lo contrario, es decir, en este caso imprime en la tarde, es de tarde. Bueno, ese es como un mensaje que podríamos hacer en términos con el if. Vamos con el siguiente, condicional while. El while, en esencia, digamos, la estructura genérica es lo mismo. Le vamos a dar una sentencia que va a evaluar, ¿sí? Y bajo esa evaluación va a realizar unas tareas, solamente con una pequeña diferencia. Aquí lo que va a averiguar no es si es cierto o no, sino que while lo que hace es que mientras esta afirmación siga siendo cierta, él va a seguir ejecutando las instrucciones que nosotros le hagamos, ¿sí? Tantas veces va a iterar hasta que nosotros esta condición deje de ser cierta. Entonces, un ejemplo. Supongamos que yo defino una variable llamada m igual a 0 al principio, ¿sí? Y le digo, mientras m sea menor que 20, ejecute esto. Y esta operación es sencilla. Mire, este m más o menos es que esto es como si yo le hubiera dicho m igual a m más 1. Es muy parecido a esto, ¿sí? O es exactamente igual, es la misma instrucción, ¿sí? Entonces miren que aquí lo que le estaré diciendo es que evalúe cuando entra acá, m entra con 0. Mire que antes de entrar al bucle, m vale 0 y m es menor que 20. Perfecto, verdadero, y voy a ejecutar esto. Entonces coge m, sería igual a 0 más 1 igual a 1. Lo imprime, acá sigue bajando, lo imprime y regresa.
Cuando regrese acá, m ya no vale 0, sino vale 1. Entonces dice m menor que 1 verdadero y vuelve y hace esto. Entonces vuelve y suma m igual a 1 más 1, 2, me lo imprime y regresa m menor que 2 está, y así sucesivamente hasta que en algún momento eso deje de ser verdadero y para, ¿sí? Entonces si usted lo ejecuta, miren que esto es exactamente lo que hizo, me va mostrando porque me dice que imprima, diciendo que imprima m 1, 2, 3 hasta 20. Esa es la forma de utilizar este while. Bueno, otra función antes de ver la otra de las funciones de las funciones de ejecución es que existe una función que se llama range. Es importante verla para uso del condicional for, ya vamos a ver. Entonces, ¿qué es lo que hace range? Range lo que me hace es crearme un rango de números de acuerdo a una instrucción que yo le dé. Por ejemplo, si yo le digo, escribo range entre paréntesis un argumento, él lo que va a crearme es un rango de números que van entre 0 y el número que yo le diga menos el último. ¿Me explico? Aquí si le digo range igual a 11, él me va a crear un rango entre 1, 2, 3, 4, 5 y va a terminar no en 11 sino en 10. ¿Sí? Ese es el rango. Entonces yo sí lo ejecuto. Entonces tengo un rango, acá ya tengo un rango, acá aparece tal, pero es un rango que va a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Listo. De hecho le puedo poner acá otra función list para que me dé la lista completa. Entonces acá sí aparece. Entonces miren que si yo le digo lísteme lo que hay dentro de range, le digo range al mismo tiempo hasta 10, no basta 10, no me incluye el 10 y va de 0, 1, 2, 3 hasta 9. Yo le puedo decir lo mismo en intervalos. Por ejemplo, le puedo decir que me cree un rango entre 0 y 2, ¿sí? Entonces, si yo lo imprimo, pues recuerden que el último término lo incluye, 0 y 1. Y también puedo agregarle 3 elementos. Cuando yo le agrego 3 elementos, lo que siento es que comience en 2, termine en el último elemento sin incluir el último, 9, o sea, aquí sería hasta el 8, y que vaya saltándose de 2 en 2. ¿Sí? Entonces miren que si yo le doy acá, comenzaría en 2, se salta un elemento, pasa a 4 tal y terminaría en 8. Si yo le digo menos 2, ya habíamos visto que el comienza es de derecha a izquierda. Entonces si lo ejecuto, este sería el orden. ¿Todo esto para qué? Porque hay otro elemento, otro control de ejecución que es muy útil, que es el for, ¿sí? For se utiliza para hacer iteraciones. ¿Cómo funciona? Lo vemos en práctica. Vamos a crear por ahora una lista vacía. Miren que acá estoy diciendo que mi lista es x igual ahora y cierro corchetes. Es una lista, por lo tanto, pero en este caso está vacía. ¿Qué voy a hacer? La voy a llenar. ¿Y cómo la voy a llenar? Iterando. Para eso voy a utilizar el for. Entonces, ¿cómo se construye el for? Palabra clave for, ¿sí? Entonces, voy a decirle que hay un elemento o un contador o en el que va a ir iterando, ¿sí? Llamemos letra, lo voy a llamar letra por el contexto que vamos a utilizarlo. Letra, ya van a entender un poco de qué se trata de esto. En ABCD. Este es digamos, el conjunto sobre el cual va a iterar for, ¿sí? Mire que es una cadena de texto, pero me sirve para iterar porque lo que va a hacer el for es meterse dentro de esta cadena y cada uno de los espacios que ocupe esta cadena de texto, incluido vacíos, va a ser una posición, ¿sí? Entonces yo podría poner aquí un espacio y entonces acá tendría una posición que está vacía, pero la va a contar, Python la va a contar. Entonces, dejémosla como está y entonces acá tengo un conjunto ABCD, que es una cadena de texto. Entonces lo que voy a decir es que vamos a coger la letra y letra va a entrar dentro de este conjunto, ¿sí? Dentro de este intervalo, tomando cada posición, metiéndose dentro de cada posición. Entonces, por ejemplo, cuando comience a iterar, él va a entrar acá y va a tomar que el valor de A, o sea, letra va a ser igual a A, ¿sí? Cuando regrese, letra se salta a la siguiente posición, entonces letra sería igual a B y así sucesivamente hasta el final del intervalo, ¿sí? Y va a iterar, lo que hace for es que va a tomar esta letra, va a tomar
cada una de esas posiciones tomando su valor hasta que termine con cada una y va a hacer una operación. ¿Cuál es la operación que vamos a hacer? Mira, acá vamos a combinar varias cosas que hemos visto. Va a tomar X. Miren que X es el conjunto, es la lista que está desocupada por ahora, antes de entrar al bucle. Le vamos a aplicar, ya vimos que este punto es que vamos a concatenar una función, o sea, vamos a aplicar una función, en este caso la función append, que lo que hace es agregar cosas hacia el final de la lista. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Qué es lo que va a agregar? Mire que adentro le vamos a poner letra, que es esto que está acá, ¿sí? Letra. Le vamos a aplicar una función que es upper. Upper lo que hace es convertir un texto de cadena, letras, y las convierte en mayúscula, ¿sí? La convierte en mayúscula. Entonces, para resumir, miren, vamos a ingresar, le vamos a dar un nombre. Aquí le pude haber puesto lo que yo quiera. Yo le puse letra para el contexto, que estamos hablando de letras. Entonces, letra va a entrar acá por primera vez y va a decir esto vale A, ¿sí? Entra, o sea, letra es igual a A. Viene acá con letra igual a y le dice, bueno, allá afuera tengo una cosa vacía, le voy a agregar en la última posición a letra, le voy a poner letra, pero letra en términos de mayúscula, ¿sí? Entonces, listo, la convierte, coge A, letra es igual a A, la convierte en mayúscula, o sea, tenemos una mayúscula y la mete dentro de X, acá que está vacía, ¿sí? En la última posición. Viene acá y sale, mire que acá está X, está fuera de la indentación, por lo tanto no está dentro de este for, ¿sí? Entonces, como no está, regresa acá y dice, bueno, letra ya no vale A, sino va a valer la segunda posición, B. Entonces, viene acá otra vez, nuevamente en la lista, miren que en la lista ya no está vacía, sino que aparece la letra A, ¿sí? Pero le va a agregar un elemento en la última posición y es nuevamente letra, pero letra vale B. La hace mayúscula, o sea, B mayúscula, y la ingresa nuevamente en X. Y así sucesivamente hasta terminar. Al final de todo este proceso, cuando ya llega a la posición D, ya termina y sale del bucle y después le digo que me muestre X. Mire que si lo hacemos, efectivamente es lo que les acabo de ingresar. Quiero mostrarles este ejemplo. Supongamos que creamos un elemento llamado el texto, que es una cadena de texto. Mira, ahí está. Vamos a iterar, entonces en este caso le voy a poner i, ¿sí? Lo que va a entrar dentro del rango es i. Entonces le vamos a decir que i de en range, pero mire que acá está la función range, que recuerdan ustedes que range lo que me crea es un rango de números que comienza de 0 hasta el número de 0, perdón, hasta el número que le diga. Y en este caso vamos a utilizar otra función, len, que lo que hace es contar cosas dentro de un objeto, en este caso el texto. Como len se va a meter a contar el texto, y el texto es una cadena de texto, él lo que va a hacer es contar las posiciones de texto. 0, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Entonces va desde aquí, va a aparecer 5. Entonces el rango de acá sería el 5. Entonces va de 0 a 4. Recuerden que no toma la última posición. Y ese sería el rango. Entonces comenzaría y entra acá. El primer elemento sería 0. Viene acá y creamos algo llamado letra. Y en letra, ¿cómo lo vamos a crear? El texto. Miren que aquí sería el texto. Voy a modificar este texto y me va a parar en la posición i. Pero i es el número que aparece aquí arriba. Entonces, claro, sería 0. Entonces diría, voy a coger letra igual a el texto en la posición 0. ¿Sí? O sea, esta que aparece acá. ¿Sí? Sería la posición 0. Y lo que le va a decir es que me imprima lo que va apareciendo. Acá aparece algo muy particular. Mire que el mensaje que quiero que imprima es, olvídense un momentico de esta F, es iteración y en la letra, en letra. Entonces, ¿qué es lo que hace esta F? Esta F se utiliza para hacer sustitución, ¿sí? Entonces, miren que si usted, lo que le voy a decir a Python es que me imprima este mensaje, y aquí lo que está entre llaves, él va a sustituir el número que aparezca dentro de las llaves. Por ejemplo, en este caso i. Entonces, cuando entra aquí, va a tomar el primer elemento, que es A, ¿sí? Entonces es lo que va a tomar acá, letra igual a en la letra tal, ¿sí?
o sea, básicamente va a sustituir lo que le diga A dentro de esto, en este caso I, y aquí letra, y letra es esto, e I sería esta posición. Entonces acá va a aparecer un número y acá aparece la letra correspondiente. Veámoslo en, en, en aplicación. Mire que lo que imprime es, claro, cuando él entra aquí, el rango comienza en 0, entonces acá está 0, entonces aquí imprimió el 0, ¿sí? En la letra, y la letra la sustituyó, la primera letra es A, y así lo va a hacer hasta la última letra F, y la última iteración, el número es I, vale 5. Bueno, esa es, digamos, la forma de utilizar. Lo puedo utilizar en otros contextos, en rangos específicos, en diccionarios, etcétera, etcétera. Miren ustedes que hasta el momento hemos hablado de funciones, ¿sí? Una cosa que uno se puede preguntar es si yo puedo crear mis propias funciones. La respuesta es sí. Entonces, ¿cómo se crean funciones en Python? Entonces, una función, lo que les decía, es que es una línea de código que están hechas para hacer una tarea particular. Para utilizarla, simplemente usted pone el nombre de la función y entre paréntesis los argumentos que se necesitan para ejecutar esa función. Nosotros ya hemos utilizado algunas funciones acá, pero vamos a crear nuestra función. Entonces, ¿cómo se crea? Una función se crea con la palabra clave def. Entonces, aquí ya Python entenderá que voy a crear una función. Después le tengo que dar un nombre a la función. Ese nombre ustedes lo pueden elegir libremente, ¿sí? En este caso yo voy a elegir el nombre mi primera función, ¿sí? Entonces, bueno, ese es el nombre que le voy a asignar. Voy a abrir y cerrar paréntesis. Aquí abro y cierro paréntesis. Y dentro de esto simplemente voy a poner los argumentos que necesita la función para ejecutar esa función, ¿sí? Entonces en este caso voy a utilizar que necesito un A, pero ese A lo voy a sacar a partir de un input que ya vimos, que es que el usuario me tiene que ingresar esa función. Entonces solamente necesito un número A, ¿sí? Pero repito, se lo voy a conseguir a partir de que el usuario me entre un número, en este caso un número entero. Listo. ¿Qué es lo que voy a decirle? Mire que después de eso le pongo 2 puntos, enter para que lo indente, ¿sí? Y la operación es algo sencillo para que ustedes simplemente tengan en cuenta el ejemplo. Es que es una función que coge ese numerito que me entrega el usuario y le suma 1. Y después me lo imprime y me imprime este mensajito. Si es igual a A, el resultado es X. Ya conocemos que esta F fuera de las comillas lo que hace es sustituir este valor de acá y este valor de acá, o sea, los que están entre llaves, de acuerdo a la función que está arriba. Entonces, miren que mi función lo que hace en principio es solicitarle al usuario un numerito y lo guardo en A, ese numerito lo guardo en A y hace esta operación y después imprime este mensaje. Entonces, veanlo por un momento, miren que aquí si lo ejecuto, claro, sale el mensajito, ingresa un número entero, entonces si yo le digo que es 10, ¿sí? Un número entero 10, entonces con esto va a ejecutar esta operación. Entonces, A vale 10 más 1, 11, entonces viene acá y lo imprime, entonces A fue el número que le acabo de entregar, 10, y el resultado X, que será esta operación, sería 11. Entonces, si ejecuto esto, perdón, que cometí un error. Entonces, 10, y ejecuto, y ya aparecerá. Entonces, una vez que lo tenga, ya está ejecutada la función, ¿sí? Ya está ejecutada la función, pero ¿cómo utilizar la función? ¿Cómo la hemos utilizado con las demás? Entonces, miren. Lo primero es poner simplemente mi nombre, el nombre de la función. Yo la llamé arriba mi primera función. Mi argumento necesita un número, ¿sí? Entonces si la ejecuto, hará la operación y saldrá este numerito. Si A es igual a 3, el resultado es 4, tal y como lo hicimos. Yo también puedo coger una función para que me retorne ciertas cosas. Me explico. Supongamos que creo esta función def, le pongo el mismo número de arriba, def, primera función, simplemente le pongo un argumento A, necesito un número, ¿sí? Para no ir tan lejos, ponerle un número. La operación es la misma, x a más 1, pero ahora le voy a decir que al usuario le retorne, le voy a decir que debe retornarle o qué
qué le debe aparecer al usuario cuando él ejecute mi función. En este caso le voy a decir que sea X, el resultado, y el A que me dio. Y ya. Entonces voy a ejecutar esto y claro, miren que acá mi primera función está fuera del def, o sea que ya no me pertenece, la función como tal es esta hasta acá, pero la voy a llamar mi primera función y le voy a dar el número 2. Cuando ejecute esto, aparece como retorno el X, que es la suma, porque le 2 más 1, 3, y me entrega el número que él me dio, 2. Ese es el resultado final. En Python existen diferentes tipos de funciones que podemos agrupar para hacer una tarea en común. Esto se conoce en Python como módulos. Deben ponerlo de manera muy escueta y sencilla. Supongamos que creamos muchas funciones como acabamos de ver, ¿sí? Pero todas esas tareas tienen un elemento común, que hacen una tarea particular. Por ejemplo, una calculadora. Si ustedes cogen una calculadora, la calculadora no solamente suma, sino que hace restas, divisiones, hace toda una serie de operaciones matemáticas y que cada una necesita una función. Nosotros podemos coger cada una de esas funciones y agruparla en un solo archivo, ¿sí? Ese archivo tiene, repito, muchas funciones, pero que tienen en común una finalidad. Hacer operaciones matemáticas, por ejemplo. A eso en Python se le conoce como módulos. En Python existen varios módulos que podemos utilizar para hacer una tarea particular, ¿sí? Vamos a ver algunos ejemplos de ellos, pero la manera de importar un módulo es a través de la palabra clave import, ¿sí? Cuando yo utilizo la palabra import en Python, estoy trayendo a Python un módulo particular, ¿sí? Existen, como les digo, varios tipos de módulo. Algunos ejemplos muy utilizados es, por ejemplo, el módulo NumPy, ¿sí? Ese módulo es un módulo que está dedicado o tiene la finalidad de hacer todo tipo de operaciones matemáticas. Existe otro módulo muy conocido que es Matplotlib, que es un módulo dedicado a hacer gráficas en 2D, ¿sí? Utiliza todo tipo de gráficas y esto es muy útil para estadística, ¿sí? Para visualizar datos, etcétera, etcétera. Existe otro módulo que se llama Pandas, muy potente para manipulación de bases de datos, ¿sí? Cuando uno está manejando bases de datos, y nosotros lo vamos a utilizar mucho en econometría, es que necesitamos una herramienta que me permita hacer la manipulación de esas bases de datos. ¿Como qué? Como filtrados, hacer merge, o sea, fusionar bases de datos, eliminar, poner columnas, poner filas, eliminar, etcétera, etcétera. O sea, todo tipo de cosas que nosotros podamos hacer lo hacemos con Pandas, ¿sí? Un ejemplo aquí en relación a NumPy, ¿sí? Es que para llamar a ese módulo NumPy, primero pongo la palabra clave import, ¿sí? Pongo el nombre del módulo, en este caso NumPy, y Python me permite, para no poner los nombres tan largos, ponerle un apodo. Si yo le pongo aquí as, ¿sí? Lo que estoy diciendo es que le voy a poner un apodo a este módulo. El apodo común que se le pone, eso ya es estandarizado, el apodo es NP, un nombre cortico, una simplificación de eso, ¿sí? Entonces aquí NP en este caso es NumPy. Yo le puedo poner el que quiera, le puedo poner X, por ejemplo. Se podría, y X de aquí en adelante pues es NumPy, pero eso dañaría, pues no dañaría, no pasaría nada, sino que a veces es confuso, el código se convierte. Generalmente los que trabajan en esto le ponen NP al módulo NumPy y es como estandarizado en ese sentido. Entonces, cuando ya lo tengo importado, yo lo puedo utilizar, ¿sí? ¿Cómo lo utilizo? Entonces, por ejemplo, supongamos que tenemos X acá. X lo voy a construir a partir de la función NumPy. Ya tengo habilitada la función NumPy. Recuerden que el punto es concatenar una función de este módulo. Este módulo tiene una función que se llama sqrt, que es una función que saca la raíz cuadrada de un número, ¿sí? Entonces, si yo le pongo aquí un número, pues él lo que hace es coger este número y sacarle la raíz cuadrada. Lo mismo puedo hacer con otras operaciones como el coseno. Entonces le sacaría el coseno a 2, etcétera, etcétera. Y bueno, lo puedo imprimir. Listo. Otra módulo parecido a esto, que tiene otras operaciones adicionales, es el módulo math. Math
es un módulo que también hace operaciones matemáticas lo que tiene de particular esta línea de código es lo siguiente. Vean esto como si fueran, repito, los módulos como una carpeta que dentro de la carpeta tiene varias funciones, ¿sí? Si ustedes importan el módulo, a veces computacionalmente es costoso importar todo el módulo, ¿sí? Supongan que de ese módulo solo necesito una función particular. Solo necesito una función particular. Entonces, traer solamente la función particular en términos computacionales es eficiente porque no robo memoria a mi computador. Cada vez que ustedes importan un módulo, le quitan parte de la memoria a su computador y puede hacer un poco el proceso menos eficiente. Entonces, una manera de importar solamente una función del módulo es a partir de esta sentencia. Entonces, mire, la palabra clave from significa que voy a sacar de un módulo solo una función. Entonces le voy a decir que del módulo math, no lo voy a importar todo, impórteme de ese módulo la función tan. Entonces la puedo utilizar y de aquí en adelante pues solo utilizar esta función. Ya lo tengo habilitado. ¿Sí? Estas son las operaciones que vimos hace un segundo. Otro ejemplo, manipulación de datos. Ya dijimos que manipulación de datos se hace a través del módulo pandas. ¿Sí? Pandas es un módulo que está hecho para hacer todo tipo de operaciones con bases de datos. Una de ellas, la más frecuente, es exportar e importar datos. Nosotros podemos importar o exportar datos con todo tipo de extensiones, ¿sí? Puede manejar desde datos separados por comas, por Excel, JSON, SQL, lo que ustedes imaginan. Pandas está preparado tanto para importar datos como para exportar datos, ¿sí? Y a partir de allá pues comenzar a manipular. Un ejemplo, vamos a importar pandas. Entonces la palabra clave import pandas, ese es el módulo, le ponemos un apodo, un apellido, PD, esa es la costumbre, para pandas generalmente se pone PD, y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear una base de datos llamada DF, así la voy a llamar yo. ¿Cómo la va a crear? Tomando PD, que repito es el módulo pandas, estoy convocando al módulo pandas y le voy a aplicar una función, ¿sí? En este caso read Excel lo que me va a hacer es importar la base de datos, que tiene un formato Excel. Entonces, este es el nombre de la función. Dentro de la función, lo único que necesito es la extensión de la base de datos. Entonces, ustedes lo que deberían hacer es simplemente ponerle aquí toda la extensión que necesitan para la base de datos, ¿sí? Para la base de datos. Y mirar cómo se comporta. Yo no lo voy a hacer acá, pero quería comentarles que Pandas tiene toda una potencial para hacer manipulación de datos. Es decir, por ejemplo, si las bases de datos tienen datos perdidos, yo puedo borrar esos elementos, llenarlos con valores específicos, etcétera, hacer filtros, ¿sí? Yo puedo coger columnas o filas de la base de datos, hacer filtros por condicionales, como lo vimos antes, etcétera, etcétera. Es muy potente agrupar la base de datos por algunas características, etcétera, etcétera. Quiero terminar este repaso de Python con el módulo Matplotlib. Matplotlib es un módulo para hacer gráficas, para hacer todo tipo de gráficas. Lo mismo, la característica es importarlo, ¿sí? Su nombre, Matplotlib, y ponerle un apodo. En este caso lo común es ponerle PLT, ¿sí? Si yo lo hago, él me hará eso. Y ya puedo comenzar a crear gráficas. ¿Qué tipo de gráficas? Todo lo que a ustedes se les ocurra. Pueden hacer gráficas desde pasteles, pueden hacer lo que se conoce como una caja de bigotes, pueden hacer histogramas. Bueno, todo lo que ustedes quieran lo pueden hacer con esta librería. Yo creo que hasta aquí iría este repaso general. Fue, digamos, un repaso muy breve. Que no tenía la finalidad de, insisto, de profundizar o ser unos expertos en Python, sino que ustedes se fueran familiarizando con el lenguaje que tiene Python. En todo caso, en la medida en que vayamos avanzando en la clase, se profundizarán algunos de estos códigos, se les explicará
a profundidad cada uno de ellos, pero sí es bueno que tuviéramos este repaso.